Entonces, y como decía Linda, ¿verdad? Vamos a determinar elementos familiares, ambientales, personales. Eh, la anamnesis regularmente la llamamos entrevista, pero el tema general es anamnesis. De la anamnesis ya se desglosa la entrevista semiestructurada, la entrevista paso a paso, las que ustedes ya vieron anteriormente, la entrevista cognitiva, ¿verdad? Entonces, evalúa, pues, acá esto es lo que se amarra precisamente al tema del examen mental, porque va a evaluar las autopercepciones del paciente, ¿sí? La percepción de sus experiencias y las percepciones que tiene sobre sus problemas, porque en lo forense, ¿verdad? Es muy importante conocer qué percepción tiene el individuo acerca de su proceso legal, si es un sindicado, cuál es su percepción acerca del delito que se le está investigando. Entonces, es el examen mental, no solo la información que nos brinde, sino que es el examen mental el que nos va perdón, la entrevista o la anamnesis, lo que nos va a permitir conocer a través el motivo de consulta que mencionaba Linda, el, el poder obtener este escenario de percepciones. Bueno, esto es de quienes utilizan la anamnesis que les comentaba, porque en la maestría pues hay psicólogos clínicos, pero ¿y con quiénes se utiliza? Eso ya lo saben ustedes. Y estos son los aspectos metodológicos que es muy importante. A partir del siguiente semestre, ustedes empiezan ya a recibir las psicoterapias y las psicopatologías en su pensum de estudios. Entonces ya no están ustedes para aprender cómo hacer una entrevista, cómo implementar un examen mental. Ahí pues ya el contenido va asociado a que ustedes, por ejemplo, van a ver casos, les van a dar casos para que ustedes ya hagan propuestas de tratamiento, para que identifiquen psicopatología. Entonces, a partir del séptimo ciclo, empieza ya la riqueza, ¿verdad?, de poder hablar de trastornos con más propiedad y de tratamiento, porque ya ustedes ven su pensum y va psicopatología del niño, psicopatología del adulto 1 y 2, psicoterapia del niño, psicoterapia humanista, o sea, ya se van como más a la especialidad. Entonces, es muy importante que ustedes afiancen que una buena anamnesis, una buena entrevista, tiene que tener una guía. Sus docentes les han ido compartiendo formatos de entrevista, ¿verdad?, en los cursos que han recibido. Es muy importante que ustedes tengan una de ellas organizada, objetiva, por supuesto, una para adultos y una para niños, porque no es lo mismo una anamnesis para personas adultas que una para niños. Tener una guía organizada y objetiva permite elaborar una historia estructurada, ¿verdad? Una historia objetiva. De lo contrario, ustedes van a tener historias ambiguas, superficiales, desorganizadas, artificiosas y redundantes, ¿verdad? Aquellas personas que tenemos que pues se van por la tangente, que se van por las ramas del árbol. Entonces ustedes, eso se los he dicho desde psicometría, el que va guiando y el que va manejando la sesión de psicoterapia, la entrevista, son ustedes. En ningún momento ustedes tienen que permitir que sea su paciente quien tome el control de la terapia o de la entrevista. Eso lo tienen que, más que anotarlo en un cuaderno, no sé si ahora en la virtualidad ustedes hacen anotaciones, pero más que anotarlo en un cuaderno, en un iPad, en un teléfono, en su memoria, en su corazón. Ustedes siempre tienen que tener el control de lo que está sucediendo en una clínica o en una entrevista, ¿verdad?
Aún si la persona se va por otros lados de la historia, ustedes tienen que tener la habilidad para regresarlos al tema central. Entonces, y conocer principalmente por qué la persona se encuentra en su clínica o en la entrevista. Esa es como parte de la filosofía y de la metodología que va a tener, porque ustedes, ya sea que yo tengo muchos exalumnos que pues me mandan ya tarjetitas, que tienen su clínica, que pues hicieron algún proyecto y se lanzan, ¿verdad? Desde el principio ya a trabajar. Entonces es muy importante que de acuerdo con sus metas que tienen para poner en práctica su carrera, si establezcan ustedes una buena filosofía de trabajo. Y siempre van a empezar por una entrevista, nunca van a empezar por una psicoterapia. O sea, siempre van a necesitar saber cuáles son los de una vestimenta adecuada, junto con la revisión breve en el registro de datos sobre la identificación, el diagnóstico y el tratamiento. Evita una interacción torpe y revela el interés, la cortesía y el deseo de ser útil en el ámbito forense. Esto de la vestimenta adecuada, los psicólogos somos un poco, los psicólogos clínicos, los industriales no. Ellos tienden a ser más cuidadosos con su aliño, que los clínicos tendemos a ser un poco más como a vestir casual, a vestir como de una forma como diferente. Los hombres tienden como a usar aretes, a dejarse crecer el pelo, situaciones así que son como que están muy en su derecho de hacerlo, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando van a atender a una persona tienen que ser muy cuidadosos con su vestimenta. En lo personal yo considero que ni demasiado arregladas y arreglados que intimide a su paciente, y tampoco tan desaliñados como para que les generen desconfianza, porque si eso pasa que ustedes, por ejemplo, si yo me toca hacer una evaluación pericial, pero pues voy con jeans rotos y tenis, que lo hago regularmente los viernes que no evalúo paciente, pues voy como más cómoda al trabajo. Si ese día entrevisto de emergencia, da mucha pena porque no estoy vistiendo, que lo que hago es ponerme traje, porque de lo contrario yo no voy a dar la confianza y la seguridad que necesita la otra persona. ¿Sí, Ligia? Vi que levantó la manita. Sí, licenciada, es que fíjese que yo tuve una experiencia cabal con lo que usted está diciendo. Yo me sentía mal conmigo misma porque realmente yo decía, ¿será que yo estoy siendo demasiado como que exigente o exagerada con la persona con la profesional que me estaba atendiendo, ¿verdad? Pero en realidad yo no me sentí, yo al principio dije, bueno, lo voy a pasar como desapercibido, pero de ahí era como siempre, pues, y cada vez que yo iba a la terapia la encontraba como con el mismo sudadero con el que había estado ella en la terapia anterior, ¿verdad? Y lo peor es que yo como notaba que ella sabía que era como que, bueno, otra vez así, porque fíjese que ella misma me decía, ay, yo salí, porque yo llegaba salía de la casa y me daban permiso como para llegar ir a la terapia antes del trabajo, ¿verdad? Entonces a las 8 mi terapia, a las 9 ya salía y ya me iba para mi trabajo, y obviamente pues yo pues como para oficina, pues, ¿verdad? O sea, tratando la manera de llegar presentable para mi oficina, pero la encontraba a ella y con un sudadero y todo, y ella como que sabía, porque ella me decía, ay, yo salí así y yo creí que había frío y mira qué sol el que hay. Entonces creo que sí había como, cuando me miraba a mí, ella tal vez se sentía incómoda, y también yo sentía incomodidad porque siempre, todas las terapias la encontré con el mismo sudadero, o sea, siempre iba con el mismo sudadero, y yo decía, ¿qué onda? Pues, o sea, como yo ya lo he escuchado acá, yo ya sabía que era como una parte que tal vez en algún momento afecta, pues, ¿verdad? Y a mí me afectó, y yo realmente, esa fue una de las razones por la que mejor estoy buscando a alguien más, porque no me sentía cómoda con eso. Sí, y recuérdese que también vamos a tener pacientes que son obsesivos compulsivos o con rasgos obsesivos compulsivos. Entonces,
Sí, es muy importante. Por eso sí, yo les digo, ni muy arreglados, así exagerados, que hagan sentir a la persona como eh, se me fue la palabra, como intimidada, y tampoco desaliñados, porque tanto, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense que un catedrático le dé clase a ustedes y que entre a su clase, ¿hoy de qué vamos a hablar? A ver, díganme ustedes. Y no tiene nada preparado y anda viendo qué se las inventa, eso genera mucha inseguridad. Que estamos hablando de la docencia. En el ámbito clínico, eh, eh, de la psicología, de la educativa, la industrial, la forense, uno tiene que transmitir la confianza y la seguridad a la persona del trabajo que se está realizando. Entonces, no manejen una agenda, ¿verdad? Ustedes cuando empiecen con su clínica digan, bueno, voy a atender martes y jueves. Entonces yo ya sé que martes y jueves debo pues tener como el espacio. Una cosa muy importante, yo sé que el celular nos cuesta dejarlo porque es una herramienta de trabajo y no pueden ustedes atender su celular mientras están atendiendo a otra persona. Eso es una falta de respeto en cualquier ámbito, pero en la clínica es muy delicado. Hay gente que está muy lastimada. Recuérdense ustedes, bueno, no sé si, yo creo que ya se los he mencionado, lo van a ver ustedes en psicoterapias. Muchas de las personas que tienen en la clínica se ha dañado su confianza básica. ¿Se recuerdan de la etapa de Erickson de confianza básica versus vergüenza? Creo que es, no me acuerdo el versus, pero la confianza básica, cuando un niño, un adolescente no tiene la confianza básica, va a ser muy susceptible de los estímulos externos. Entonces, bueno, no me quiero seguir ampliando, ya me fui por otro lado, pero sí, la preparación es muy, muy importante en todos los ámbitos. En el ámbito forense, hacer una entrevista a ciegas es, a veces el juez solo manda el oficio y evaluar a Jacqueline Díaz y colocar cuál es su estado mental. Y yo, sí, ¿y el estado mental acerca de qué o qué quiere saber? No hay documentación. Entonces, mientras menos tengo, menos puedo responder, ¿verdad? Entonces, en la preparación del psicólogo forense está contar con la documentación que necesita para poder realizar la pericia. Bueno, el segundo paso es la recepción, ¿sí? Es muy importante que ustedes llamen a las personas por su nombre, ¿sí? Por su nombre, ¿verdad? Para mí es muy molesto que no me llamen por mi nombre en cualquiera de los lugares. Yo me llamo Jacqueline, entonces me pueden decir Jacqueline, Jackie. Cuando yo voy a entrevistar a una persona, yo le digo, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Cómo le gusta que le digan? Ah, pues me dicen cualquiera de mis dos nombres o me dicen, cuando me ha tocado entrevistar a algunos personajes, eh, me da mucha pena porque que uno les tiene como mucho respeto en el ámbito, pues, si me toca evaluar a algún juez, jueza o algunas autoridades que hemos tenido que ya no están y me ha tocado ir a evaluar, yo así como, ¿cómo le puedo decir, verdad? Pero llamar a las personas por sus nombres es sustancial. No solo es como que ustedes saben muy bien que al momento de una terapia, de una entrevista, yo no soy licenciada, yo soy Jacqueline, ¿sí? Y entonces, un día que fui con mi terapeuta, que le dije, hola doctor, buenas tardes, licenciada, bueno, ay, me sentí tan incómoda que me dijera licenciada, le digo, ay, no me diga así porque yo me llamo Jacqueline. Él me lo dijo como bromeando, pero sí es un factor muy, muy importante, que sean empáticos, ni muy dulces, ¿verdad? No sean melosos con la persona, porque eso se puede ver intrusivo. Sean amables. Ustedes tienen que tener un ojo clínico que rápido les permita como detectar que la persona que tienen sí, a mí me tocó evaluarlo. Hoy no estoy grabando porque ya me puse paranoia con las grabaciones. Sí, me tocó ir a evaluar a nuestro expresidente
y así como, ¿verdad? Pero muy amable, don Otto, y un caballero, independientemente de todo lo que se le dice, ¿verdad? Y de lo que pudo o no pudo hacer, pero entonces el trato que tenemos hacia la persona, ante todo, tiene que ser el respeto, ¿verdad? En la entrevista forense, imagínense estar entrevistando a una niña víctima de abuso sexual, es muy delicado cómo nos vamos a referir a ella. A mí a veces se me sale y le digo, mi amor, ¿cómo te sentís o algo así, verdad? Y pues es que son unos angelitos, unas cosas lindas y se me sale y yo no, tengo que manejar eso. Aparte que estoy siendo grabada por audio, video y tengo un montón de cosas encima, tengo que llamarla por su nombre. Primero, Lisbeth había levantado su manita. Sí, una pregunta, así como usted dice que hay que ser profesional y todo, pero me estaba pensando en esta semana, así como usted que evalúa niños y que le cuentan todas esas cosas, dan ganas como de darles un abrazo, no sé, de consolarlos, pero no puede hacerlo. Sí, ¿verdad? Sí, hay unos que se los quiere llevar a su casa, Lisbeth. Hay unos que los niños por maltrato infantil es verle su piel marcada, escuchar sus historias, esto casi que se lo lleva a su casa. O sea, uno como evaluador está en su derecho de sentir, por supuesto, pero no puede uno hacerlo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante trabajar uno su niño interior en terapia, porque se conecta, ¿sí, Lisbeth? A mí me ha pasado. Ayer estuve en un debate 2 horas de una niña que la evalué en el 2018. Y un momento que ayer dije en el debate, honorable jueza, perdone, siento que las preguntas del abogado de la defensa están revictimizando a la niña porque cuestionando muchas cosas que no iban al caso, pero sí uno maneja muchos sentimientos en la entrevista y hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Se vale sentir, pero hay que manejar. ¿Y cómo se aguanta? Yo se los cuento a ustedes. Lo vengo a contar en mi casa. Con nuestros compañeros exteriorizamos el caso, ¿verdad? Exteriorizamos. Como para desahogarse un poco. Sí. Y con la experiencia va uno cosificando. Cosificando no es hacerlo cosa precisamente, sino que cosificando es como decir, bueno, ¿cuál es mi papel acá? ¿Qué aporte puedo tener yo con este niño mínimo que ya no regrese con la persona que lo está abusando, que lo está maltratando? Entonces, por ahí direcciono un poco también mi sentir, ¿verdad? Ya. Ligia, no sé si tiene la manita levantada de la vez pasada o es un nuevo aporte. No, licenciada, quedó levantada de la vez pasada. Gracias. Va, está bien, Ligia. Brandon se acaba de conectar, ¿verdad? ¿Sí es Brandon? 502, Elías 502. Por la foto creo que sí es Brandon. Hola. Me hace favor usted de presentarse. Buen día. Sí. ¿Quién es? ¿Quién soy? No escucho. Bueno, creo que por la voz del locutor sí es. Bueno, entonces es como muy importante esto, ¿verdad? Es importante vigilar que el paciente se sienta cómodo y sí, ustedes están en su derecho a decir cuando ustedes perciben. Yo podría les cuento que la otra semana empezamos clase práctica, les voy a enseñar cómo se hace una pericia psicológica en INASIF, que es donde yo las hago. Entonces, la otra semana vamos a empezarlo a trabajar y al final de la clase les voy a dar las instrucciones, pero eso fue entre paréntesis. Ustedes están en todo su derecho y en todo el proceder en que si yo estoy con Lisbeth, ¿verdad? En la evaluación
y veo que Lisbeth se siente como incómoda y la veo tensa y molesta, yo tengo que preguntarle a Lisbeth, Lisbeth, perdone, o sin el perdone, ¿verdad? Lisbeth, ¿usted se siente cómoda en esta entrevista? O yo la veo incómoda, ¿estoy en lo correcto o estoy equivocada? Y entonces la persona me dice, no, es que fíjese que yo no estoy de acuerdo con esto, porque las cosas no son como el juez me dijo en la audiencia, que yo no no podía hacerme cargo del cuidado de mis hijos, ¿verdad? Entonces, no, porque no es un regalo. Entonces, fíjese que yo me siento incómoda porque yo sí puedo hacerme cargo del cuidado de mis hijos. Tuve un caso hace poco en el que la señora le dijo a la psicóloga de juzgado que ella pues sí podía cuidar a su hija, que quería a su hija, pero que realmente ella no podía dejar de trabajar, ¿sí? Y entonces la psicóloga, cuando ya le transmite la información al juez, le dice que la señora no quiere cuidar a su hija. Y el juez viene y la regaña. En el audio se escucha cuando el juez pues le llama la atención a la mamá y manda el oficio para que nosotros hablemos con la mamá y que determinemos si la señora podía hacerse cargo del cuidado de su hija. Entonces, yo le dije, bueno, le pregunté y todo, me dice, yo luego la veo incómoda o molesta, porque hay personas que también no se sienten cómodas en que sea una mujer que los evalúa, o que sea un hombre, ¿verdad? Todo eso tenemos que conocerlo. Entonces me dijo, fíjese que yo estoy molesta, no con usted. La psicóloga le dijo al juez que yo no quería cuidar a mi hija. Mire, yo sí quiero cuidar a mi hija, es mi hija, pero yo necesito que el papá me pague a una persona para que la cuide lo que yo no estoy en la casa, porque yo no puedo dejar mi trabajo. Si yo dejo mi trabajo, ¿cómo voy a pagar las cosas que tengo que pagar precisamente de mi hija? Yo no voy a dejar que mi hija la cuide mi esposo, porque ella tenía un segundo matrimonio. Yo no voy a dejar que mi hija la cuide mi esposo. Entonces el papá me la quiere quitar, nunca me ha pasado manutención, y ¿por qué la niña se va a ir con él? Yo sí que amo a mi hija, pero yo tengo que ir a trabajar. Salgo de mi casa a las 6 de la mañana y yo regreso a las 5 de la tarde. Y en ese lapso de tiempo tiene alguien que la cuide. O sea, y la señora cuando ya me lo transmite y yo escucho el audio del debate y veo la papelería, la psicóloga era su trabajo interpretar esta situación. Yo no sé qué piensan ustedes, pero la señora no estaba para dejar su trabajo. O sea, la señora lo que necesita es que el papá asuma su responsabilidad económica, ¿verdad? Entonces todo esto es en la recepción de la anamnesis. Cuando una persona no quiere hablar y que responde, por ejemplo, yo estoy con Jorge, ¿verdad? Jorge, y cuénteme a qué se dedica. Jorge, ajá, cuénteme. ¿Qué quiere que le cuente? O sus respuestas son sí, no, sí. Uno tiene que decirle a la persona, yo necesito, en el área forense, porque este es curso de psicología forense, yo necesito que tú seas colaboradora o colaborador conmigo. No dices, sí, Jorge, yo necesito que tú seas colaborador conmigo. Colaborador significa que respondas a lo que yo te pregunto de una forma amplia, porque si no yo voy a colocar acá que tú no quieres pues participar en la evaluación y el juez te va a mandar de nuevo y te va a tocar venir otra vez a ser entrevistado. Entonces aprovechemos que ya estás acá, platiquemos, mientras más rápido lo hagamos, más rápido se termina. Entonces ustedes deben conducir su entrevista y estar no solo hablando y no solo escribiendo, porque nosotros hablamos, escribimos y observamos. Entonces tienen que estar al tanto de todo eso. Por eso tienen que tener una buena escucha flotante, una atención flotante para todo esto. Miren, ya me extendí, solo quería dar una pequeña reseña antes del examen mental. Ay, ustedes no me ayudan. Desarrollo. Se efectúa para delimitar o clarificar la demanda del paciente, ¿sí?
motivo de consulta y obtener una explicación de estas. Entonces, después le preguntamos a la persona, permítame, solo voy a cerrar la puerta porque creo que están escuchando a Santi. Ya se aburrió de estar ahí. Está haciendo berrinche. No es que la niñera tenía la puerta abierta, gracias. Entonces, el desarrollo es precisamente para ustedes, pues, escuchar. Hay gente que llega muy cargada en su primera consulta, con mucha necesidad de hablar. En entrevistas psicológicas forenses tenemos una guía estructurada, avalada por el Departamento Técnico Científico de INASIF, pero les cuento que hay casos en los que la señora nomás se sienta y es un mar de lágrimas. Entonces, y van directo a la problemática. Entonces, yo no puedo venir y decirle, no, mire, no llore ni me cuente. Primero dígame en qué fecha nació. ¿En dónde nació? No. O sea, ustedes ahí tienen que escuchar e ir anotando porque eso va relacionado a lo que la persona sabe que va en ese momento. En la clínica tienen que tener muy consciente que ustedes van a terapia 45 minutos. Entonces van a tener que ir como muy pendientes del tiempo sin que la persona se sienta que ustedes les están contando el tiempo, ¿verdad? Mi terapeuta tiene una su estrategia que ya me lo caché, después de años, tiene un reloj en el escritorio con 15 minutos adelantados. Entonces, pues el escritorio está como del lado derecho y la salita donde atiende, pues casi no se ve el reloj, pero de repente uno voltea a ver y se da cuenta que ya uno va por el tiempo que ya tiene que ir finalizando, ¿verdad? En las clínicas, muchos de ustedes cuando egresan, lo que hacen es que como no pueden armar su propia clínica, rentan clínicas y se las rentan por una hora. Entonces ustedes en ese tiempo tienen que terminar su terapia y su entrevista. Entonces es importante que en el desarrollo vayan delimitando y clarificando qué tanto pueden hacer ustedes con la persona, qué es lo que espera de la terapia. En la entrevista forense explicarle, porque una señora esta semana me decía, mire, yo quiero que usted ponga ahí que yo tengo daño psicológico. La señora leyó la ley de contra el femicidio antes de llegar conmigo. Yo sí le dije, mire, ese no es mi trabajo, que yo ponga lo que usted me está solicitando. Si yo no voy a decidir, es el juez quien a través de la sana crítica razonada toma la decisión. Entonces, clarificar las demandas que tiene la persona acerca de su proceso o bien de su terapia. Si ustedes tienen un paciente psiquiátrico, ustedes pueden ser muy buenos, por supuesto, pero tenemos limitaciones, ¿verdad? Los pacientes psiquiátricos los debe de ver un psiquiatra. Bueno, ustedes lo saben, ¿verdad? Es importante satisfacer de manera directa o indirecta la atención en tres aspectos: la causa de la visita, cuáles son sus preocupaciones y cuáles son las posibles causas de sus preocupaciones. La anamnesis no puede ser un machote cerrado de preguntas a realizar. Sin embargo, se debe procurar que sea sistematizado y organizado para que no se escape de la escucha activa aspectos importantes. Por lo tanto, el orden que se lleve a cabo para obtener la información sobre los antecedentes personales, familiares y sociales va a condicionarse, según sea el caso, por sus circunstancias y nivel de comprensión del individuo al que estamos analizando. Les comentaba la semana antepasada, tenemos que ser muy respetuosos de las personas que evaluamos, que son de la cosmovisión maya, ¿verdad? Tenemos que, si no conocemos acerca de su cultura, leer acerca de ella. O sea, tenemos que ponernos en el nivel de la persona, en el sentido de no le vamos a dar psicoanálisis o una terapia cognitiva, conductual, con tal, no. Si es una persona que para ellos lo que quieren es ir a hablar de su problema o ir a alguna situación, tenemos que tener muy importante para ellos qué es sanación, ¿verdad? Para fines forenses, ¿sí? Una anamnesis puede estar estructurada de la siguiente manera. Aquí quería llegar, miren todo lo que me tardé, ¿sí? Lo que mencionaba Linda y Valesca. Datos generales, antecedentes
antecedentes familiares, morales, sociales, sexuales, consumo de drogas, etcétera, la dinámica y estructura familiar, los hechos relacionados a lo que motiva la denuncia y cuál es su respuesta psicológica ante los hechos y su situación actual, ¿sí? Su condición legal, si es condición de víctima o de sindicado, si la persona ha sido denunciada con anterioridad o si ha puesto otras denuncias con anterioridad y si hay reincidencias. Esto es muy importante, ¿verdad? Si es una persona que tiene un historial delictivo cuando son sindicados, pues primera vez y qué fue lo que pasó, qué factores estresantes externos estuvieron asociados al delito que se le está imputando. ¿Tenemos alguna duda a esto? Quería llegar porque nuestra práctica va a ser el otro sábado con esto. Esto ya lo conocen ustedes. Lo único que yo integré fue condición legal, denuncias previas, reincidencias, y que aquí va hechos relacionados a lo que motiva la denuncia y respuesta psicológica ante los hechos y su situación actual. Sí, bueno. Acá llega el examen mental. Voy a salir de acá. ¿Tenemos alguna duda con lo que acabamos de ver? Vean, cosas que ya conocían ustedes, era un repaso, pero ¿alguna duda que tengan? ¿Todo claro o todas dudas? Claro. Gracias, Jorge. Gracias, Linda. ¿Los demás? Perfecto, gracias por su respuesta. Nada a ti, nada a ti. Aide, ¿qué anda escribiendo? Ajá, se equivocó de chat. No, solo para despertarme un poquito, era todo claro, nada tío. Ya, es que fíjense que mi sentido yo tengo de mis trastornos que me cuesta un poco comprender las bromas. Gracias por la aclaración. Atención. Bueno, vamos con el examen mental que ya conocen ustedes, por eso me quiero ir rapidito. Ayúdenme que me vaya rapidito porque hablo mucho, ¿sí? Bueno, ya sabemos que el examen mental es parte de la historia clínica. No podríamos hacer una anamnesis o historia clínica si no hacemos un examen mental, ¿verdad? O sea, desde que la persona entra a su clínica, ustedes empiezan a hacer el examen mental, ¿verdad? No tienen que esperar determinado momento. Es desde que la persona entra a su clínica, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes recuerden, y lo vieron en semiología, el examen mental no es una explicación, sino una descripción de las funciones mentales del sujeto. Y acá tienen un ejemplo. Persona al momento de la entrevista se presenta decaída y con tendencia al llanto, porque discusión muy fuerte con su progenitora. Acá ya están ustedes explicando por qué. Pero esto acá, por eso se los puse en rojo. No es una explicación, es una descripción de lo que ustedes observan durante la pericia o durante la anamnesis, ¿verdad? ¿Quién es de este curso? Ligna Sarina. Sí. Bueno. La importancia del examen mental. Cuando se realiza al inicio de la primera sesión, por supuesto, y en la clínica se va actualizando conforme se va viendo en otras terapias. Pero no se descarta o elimina siempre la primera impresión. Eso es muy, muy importante, muy, muy importante.
Es una descripción, permite darse una idea y a un causado dirigir la entrevista. Una buena redacción, al presentar una historia clínica bien elaborada y con un buen examen mental, permite ubicar a otro profesional que está leyendo su informe, ¿verdad? Signología clínica, permite reconocer signos y síntomas, o sea, la sintomatología en un paciente, no hacer un diagnóstico con el examen. No hacemos un diagnóstico, o sea, porque hicimos un buen examen mental, no vamos a poner que la persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Factores influyentes en el examen mental, la empatía y el rapport, ¿verdad? El psicólogo tiene que desarrollar habilidad para la observación, hacer rapport y transmitir confianza. Actitud del psicólogo, ser receptivo, dar confianza, que el paciente perciba que le interesa, llamarlo por su nombre y empezar con algún tema neutro. Uno solo o varios evaluadores. Solo un evaluador o muchos puede influir en la apertura del paciente. Cuando nosotros tenemos peritos que están ingresando, que están en inducción, parte de su inducción es que entren con alguno de los viejitos a observar la entrevista, ¿verdad? Y la otra parte es que ellos ya hacen la entrevista y nosotros los observamos. Entonces yo sí me he percatado que cuando es, por ejemplo, niñas que van por abuso sexual y ven a un hombre que está en inducción, no son abiertas, son bastante parcas, no hacen contacto visual, se sienten avergonzadas. Entonces, es importante, pues, yo les explico, ¿verdad? Que la persona pues está en preparación, que ya forma parte del personal, pero si no se siente cómoda, la persona se sale. Entonces, pues a veces uno apenas si habla con una persona, imagínese teniendo dos en la entrevista, ¿verdad? El ambiente, ya mencionábamos que pues tiene que ser un ambiente cómodo, ¿verdad? Si el ambiente es incómodo, o sea, si no tiene una silla cómoda, si tiene cuadros muy llamativos, si los colores de la clínica son muy llamativos, todo eso es un distractor. Si hay muchos ruidos, si a la par hay gente escuchando música, o sea, todo eso va a influir. Ahora bien, en el ámbito forense, nosotros realizamos entrevistas en centros penitenciarios, en hospitales, en tribunales, entre otros, ¿verdad? Les contaba que de anoche de la persona que había que ir a evaluar a tribunales, que era una persona indigente. Entonces, gracias a Dios me salvé porque con eso del COVID ando huyendo de algunas evaluaciones, pero pues en otras me toca, ¿verdad? Ir a los centros penitenciarios o las personas, los casos de mujeres por violencia física que están hospitalizadas a raíz de los golpes recibidos. Nos toca muchas veces ir al hospital a entrevistarla porque pues el juez quiere que se le evalúe antes de que salga del hospital y que no quiera denunciar. Entonces llegan a tomar su denuncia y llegamos nosotros a hacer la evaluación. Entonces todo eso se coloca en el examen mental, ¿verdad? El lugar donde se realizó, por ejemplo, en los centros penitenciarios no tienen un lugar para hacer las pericias. Entonces, algunos que vamos a ver porque fueron abusados ahí adentro, nos hablan así como calladito, mire, pero no quiero que me escuchen porque aquel que está caminando por allá me está vigilando. Entonces es como bien complejo. De preferencia nosotros grabamos, bueno, siempre grabamos, pero y en la clínica tenemos todo el equipo que graba todo el tiempo y aparte un equipo específico para cada caso, pero cuando vamos a los centros también activamos nuestra grabadora porque a veces sí está pendiente de todo el ambiente, nos distrae un poco, ¿verdad? Pero sí son factores que van a influir. Aspectos generales a evaluar, ¿sí? La apariencia general, la actitud, la conducta y actitud psicomotora, afecto y humor. Y hay que tener mucho cuidado porque fíjense que confundimos muchas veces la actitud. Anoche con este caso que les digo es el indigente, cuando le devolví la llamada a mi jefe,
jefa me dijo, mira, es que te llamaba por un caso, pero ya lo está viendo tal persona. Ah, bueno, pero ya que me llamaste, estamos haciendo el dictamen. Fíjate que tal y tal situación, pues estuvo tranquilo, entonces en el afecto, tranquilo. Pero ese no es el afecto, esa es la actitud, le dije yo. Pues el afecto es cómo estuvo, o sea, sí, tenés razón, voy a preguntarle bien al perito. O sea, y no es que no, mi compañera, mi jefa no sepan, ahí son expertos, pero cuando ustedes están haciendo un examen mental tienen que consultar su texto para poder apoyarse en esto es actitud, esto es estado de ánimo o esto es afecto, o esto qué es, ¿verdad? O es flujo del pensamiento, contenido del pensamiento o curso del pensamiento. Entonces miremos acá ¿quién es quién es este personaje? No es Sofía Vergara. Así es. ¿Y cómo la ven? ¿Cómo la ven? La ven apropiada, desarreglada, ajá. Desaliñada. Muy bien, la palabra desaliñada. ¿Qué más? Descuido en su aspecto personal. Uh-huh. Conducta inapropiada. Conducta inapropiada, ¿verdad? Por el lugar en el que posiblemente está, y ella es una imagen pública, ¿verdad? Bueno. ¿Qué debemos saber como psicólogos? Las funciones psicológicas, ¿verdad? Todo esto ustedes ya lo conocen, que es de semiología. Acá se los voy a dejar para que pues hagan un repaso, ¿sí? Aspectos generales, acá vamos un poquito más específicos. Los aspectos generales va la apariencia general, ¿sí? El aspecto, el porte y la actitud ante el entrevistador. Entonces acá la persona tiene que vestir acorde al momento, ¿verdad? Acorde al momento y acorde a su contexto cultural. Por ejemplo, hay personas que van a llegar desarregladas porque están deprimidas, o sea, porque se ve que no tienen el interés de arreglarse, otras no tienen los recursos para hacerlo. Las personas que vemos, por ejemplo, de relleno sanitario, que a veces cuando van a recoger a todos los niños que están trabajando en la recicladora, las mamás que llegan, pues tienen un olor que es particular, es peculiar de las personas que trabajan ahí. Y su vestimenta y su arreglo, se ve que hicieron su esfuerzo, pero sí es deficiente. Pero esto es acorde a lo que ella o lo que él tiene. Yo no voy a evaluar una apariencia general acorde a mis recursos, sino que acorde a los recursos de la persona que yo tengo enfrente, ¿sí? Una persona adulta que viste como un adolescente también es inapropiado, ¿verdad? Entonces, si pues presenta algunas situaciones como particulares y eso, ¿no? La conciencia, eso, por ejemplo, la persona de anoche no estaba consciente, ¿sí? O sea, él no estaba en pleno uso de sus facultades mentales ni volitivas. Entonces, la atención, la orientación, la conciencia que tiene la persona de la enfermedad, o bien, si es consciente de lo que motiva la pericia. Les he comentado que los sindicados casi siempre son inocentes. O sea, ellos dicen, yo no hice nada. En ese debate de ayer, lo que decía el sindicado era de que él estaba denunciado porque él había dejado a la niña, una niña de 11 años, él 33 y la niña 11 años. Ella decía que él era su novio, pero él lo que hizo fue aprovecharse de la niña en unas situaciones que ella describe, que ustedes creo que lo ven en las películas. Bueno, yo no veo películas de esa índole. El asunto que la niña termina hospitalizada con algunas lesiones, pero él habla de eso y fue ese debate se suspendió como en 3 ocasiones porque el tipo hacía un show en el debate. Entonces, él no tiene conciencia de por qué está ahí, ¿verdad? De reconocer por qué está en el proceso legal. Entonces, en el ámbito forense es tener la conciencia de por qué ellos están en el proceso. Los aspectos cognitivos, que son
todo el lóbulo frontal, ¿verdad? Todas las funciones ejecutivas, el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia, la memoria, la sensación, la percepción. El mejor examen mental que ustedes pueden estar ahorita conmigo en la clase haciendo es con ustedes mismos, ¿sí? Cómo es su lenguaje, o sea, cuál es su conversación, de qué conversan ustedes, cuál es su charla, ¿verdad? ¿Qué se mantienen pensando? ¿Qué orienta su pensamiento? La inteligencia, la memoria. La memoria es la capacidad para poder evocar recuerdos personales y familiares sin dificultad. Entonces, sí es importante que la memoria se evalúe a través de la historia, ¿verdad? De los antecedentes que brinda la persona, y ya hemos puesto algunos ejemplos en clase. La sensación y la percepción, ¿verdad? Preguntarle si ha escuchado voces, si ha visto cosas, y para que no se sientan ofendidos, siempre le dice uno, mire, derivado del estrés que usted ha estado experimentando, ¿ha sentido que usted por momentos se sale de su cuerpo o se siente como desorientado, que escucha voces, que ve cosas? Entonces, esto va como orientando. Hay quienes que dicen, sí, yo escucho una voz que me dice que me corte, por ejemplo, las adolescentes que están deprimidas, ¿verdad? Aspectos volitivos y motores, ¿verdad? Que son cómo se desplaza la persona, si tiene un movimiento constante de las piernas, de las manos. Eso es muy importante porque eso puede ser una interpretación de amistad. Y entonces es importante como estar muy pendiente. Hay quienes que tienen como ciertos movimientos particulares cuando hacemos preguntas relacionadas a algo, ¿verdad? Entonces, como hay que observarlo. Los aspectos afectivos, que es el ánimo y el afecto. Bueno, describimos su apariencia, no lo diagnosticamos. Mencionado esto, la apariencia y el aporte, su arreglo, edad aparente, ¿verdad? Hay personas que tienen X edad, pero se ven mucho más grandes o por ejemplo, hay adolescentes de 12 años que se ven de 15, de 16, y eso es un factor de vulnerabilidad, ¿sabían ustedes? Porque fácilmente empiezan relaciones como que no son apropiadas para su edad, su complexión física, y bueno, lo que tenemos acá, tatuajes y personas. Les conté que había una señora que el esposo le cortó la mandíbula con el machete. Tenía una cicatriz bastante impactante. Todo esto hay que describirlo, ¿verdad? Cicatriz visible del lado derecho del rostro. Entre paréntesis, la evaluada refiere que es a raíz de las agresiones sufridas, ¿verdad? Entonces, características raciales, las personas que visten su indumentaria maya, ¿verdad? Viste acorde a su indumentaria, a sus creencias mayas. Entonces, es importante consignarlo en el examen mental. Su actitud, ¿sí? En la psicología clínica, recuérdense de que la terapia, ¿sí? Es lo más íntimo, que ustedes, quienes van a terapia, la relación que tienen con su terapeuta es la relación más íntima que puedan tener ustedes. Entonces, pueden ustedes saber, a veces tener procesos de transferencia y que el terapeuta tenga contratransferencia, todo eso es muy importante. Y en el área forense, ¿verdad? Que si tenemos personas que son bastante hostiles, algunos que son seductores, ¿verdad? Que empiezan así como queriendo pues despertar algunas situaciones. Personas evasivas en el área forense se da mucho, es mucho más común que en lo clínico. Bueno, acá vamos, los voy a hacer platicar porque ya me dejaron sola. César, ¿está por ahí, César? César.
Hola, hola. César. ¿Alguien vio a César? No vino. Ah, Dice que sí está, pero que no sirve su micrófono. ah. ¿Le creemos o no le creemos? ¿Estuardo? ¿Estuardo sí está por ahí con su micrófono? Sí, sí, licenciada, por aquí estoy. Ah, bueno, gracias, Estuardo. A ver, vamos a hacer un ejercicio de observación y de análisis, ¿sí? Con este personaje que le estoy mostrando. A ver, hábleme de él. Bueno, tiene el pelo muy largo, lo que me hace pensar eso también. También puedo ver que está fumando. Uh-huh. Su ropa es como, se mira como desgastada y un poco vieja. Y Tratemos de utilizar palabras del examen mental, ¿sí? De lo que vimos en semiología, así como para describirlo. ok. Estuardo de jovencito, ¿verdad? Lo vi, hasta me acordé que lo vi en el video esos videos me encantaron, les cuento. Perdón el paréntesis. Bueno. Pues sí. Bueno, parece que tiene una conducta como anormal. Uh-huh. Hablando de la vestimenta, es inadecuada. Uh-huh. Podría tener algunos vicios, podría ser como una persona de la calle. Indigente. Sí, indigente. Uh-huh. Y pues nada más eso, licenciada. Muy bien, gracias Estuardo. Gracias por su participación. Bueno, ahora vamos a ver. Karen. Karen con M. ¿Está por ahí Karen? Tengo una Karen que se conecta desde su trabajo, entonces a veces se le dificulta. No sé qué Karen se refiere. Es la otra Karen, pero ahorita le hablé a Karen Santos. Karen con M. Karen con M, ajá. Karen va a hacer el ejercicio de análisis con estos personajes que están acá. Son modelos, ¿verdad? Son de una brazalera. Uh-huh. Pues se ve, pues el tipo de vestimenta se puede decir que es un poco extravagante, inadecuado. Uh-huh. Tal vez hasta cierto punto desalineado también. ¿Segura? También habría que ver la personalidad de ellos porque pues serían formas de cómo ellos ven eso o cómo se sienten utilizando este tipo de vestimenta. ¿Y considera que visten acorde al momento o que tienen un aliño inapropiado? ¿Una qué, perdón? Que visten acorde al momento o que tienen un aliño inapropiado. Creo que a la vista de otras, bueno, a mi vista sería inapropiado, pero como ellos están en una pasarela, creo que sería de acuerdo al momento. Acorde al momento, muy bien. Y como no es desde su punto de vista, ¿verdad, Karen? Uh-huh. Ajá. Sino que hay que contextualizar, muy bien. Muy bien. Gracias, Karen. Ahí Lisbeth. Ese lado no se lo conocía. Es que me encanta molestarlo, no es ver, o sea, solo es molestar.
Ajá, y Ligia Es verdad, también. pero no es verdad, dice Lisa. Liz, Sí, va. aquí Es relativo. Sí, es verdad. de las Es clases. que sí es verdad, pero es como bromita. Vamos a hacer el examen mental Si quieren, verbal. Estuardo se puede quejar de moving. No, de bullying. ¿Cómo se llaman en la escolar? Cosas de bullying. Bueno, continuamos con aparte de ver el lado de Liz. Vamos a ver Lisbeth, ya que está ahí de animada. Ahí bien atenta. Bien atenta. Vamos a hacer el ejercicio de análisis, ¿sí? De este personaje que tenemos. Se me fue el. Permítame, que se me hizo mi ruedita. Aquí está. De este personaje que llega a su clínica. La diferencia es este personaje está en su clínica. A ver, haga el análisis. Es una persona, solo se le ve el rostro, ¿va? Pero es una persona que no está acorde a la ocasión. Uh-huh. Yo no encuentro la palabra, pero es como que está como fuera de sí, porque ella cree que se ve bien, me imagino, por eso se arregla así, pero no es así. ¿Por qué no se ve bien? ¿Qué ve en ella? Porque que, es muy que exagerado. No... ¿Y eso cómo se llama? No ¿Arreglo qué? ¿Llamativo? Extrovertido. Extrovertido, sí, porque llamativo no mucho. Uh-huh. Pues sí es llamativo, sí impresiona. Sí. Pero, ¿y su expresión cuál es? Su expresión del rostro, ¿qué da a entender, qué da a entender esa expresión? Lo que pasa es que las cejas se engañan porque se ve como con una expresión aplanada, como que no tiene ni enojada, ni triste, ni nada, pero las cejas la hacen ver un poco como enojada. Uh-huh. ¿Qué más diría de ella? No sé. Bueno, muy bien. ¿Alguien que vea algo en ella que quiera aportar? En su mirada, en su boca. Yo en lo personal siento que tiene, tal vez no es una expresión aplanada, sino que no está a gusto con algo. Entonces yo consideraría, o sea, tomaría muy en cuenta que tal vez está utilizando el maquillaje como para ocultar algo. Uh-huh. Cómo se siente realmente. Puede que se siente molesta por algo y trata de ocultarlo con tanto maquillaje. ¿Y creen que una persona en pleno uso de sus facultades mentales se maquillaría así para ir a una entrevista con un psicólogo? No. No, muy bien. Puede estar quizás en uso, pero no en pleno uso. Aide, gracias Luisa. Yo observo que tiene baja autoestima, por eso oculta sus emociones y todo eso con el maquillaje extravagante. Y Extravagante. También es desalineada, de un aspecto desalineado. Uh-huh. Y posiblemente sí esté molesta con la sociedad. Bueno, muy bien. Ojo con dos cosas de acuerdo. No, el examen mental no hace diagnóstico, entonces no podemos decir que tiene baja autoestima, ¿sí? Y tampoco que tiene déficit de atención, porque no estamos haciendo diagnóstico cuando hacemos examen mental, ¿de acuerdo? Ahí podría decirse que es algo así como una despersonalización, porque tampoco podemos, no. Para hablar de una despersonalización, tenemos que evaluar las funciones cognitivas y no la estamos escuchando, solo la estamos viendo, ¿sí? Porque pensemos que este personaje es un hombre, es un trans. Las personas trans tienden a vestirse así y a maquillarse de esa manera, porque quieren reafirmar una feminidad que no tienen biológica.
Entonces no podemos hablar de lo que no hemos escuchado, solo estamos observando, ¿sí? Observamos una persona aparentemente molesta, inadecuada, con un aliño extravagante o extrovertido en relación a al contexto en el que se presenta. Sí, entonces su mirada es bastante expresiva y al igual que su maquillaje, ¿verdad? Ella tiene una mirada, ella o él tienen una mirada muy intensa. Excelente, muy bien. Ahora vamos, quiero ver quién está calladito. Vamos. Libertad, hoy no he escuchado a Libertad. Libertad, vamos a analizar. Aquí está. Vamos a analizar esta de acá, Libertad. Perdónenme que se me van mis círculos para señalar. Acá. Esta persona, vamos a pensar que llega a su clínica, ¿sí? Y que usa mascarilla debido a la pandemia actual. A ver. Si no mal entiendo, su pelo está de color rosado, ¿verdad? Sí, aquí la que le marqué con un circulito. Ah, perfecto. Pues yo de esta persona pensaría que es muy... algo como, no excesivamente como compulsivo, pero sí como con cierto cuidado, ya que va con su mascarilla, con algún tipo de cuidado, cosa que las demás personalidades no llevaban. Entonces ella tiene algún tipo de cuidado con respecto a eso. Aunque un poco llamativo, porque si se da cuenta su mascarilla es de un color y con unas como espinas, no sé, algo como llamativas. Entonces tal vez tiene una personalidad como que trata de esconder detrás de algo detrás de como una personalidad fuerte, una personalidad que realmente es diferente, que es un poquito más suave. Bueno, pero ahí ya nos fuimos como estamos observando, ¿sí? Ah, perdón, observando. Esas púas, ¿qué podrían representar? Como alejamiento, como tratar de esconder algo, como mecanismo de defensa. Pensemos que es una púa, es algo filoso que lastima. ¿Qué proyecta entonces ahí? Agresividad. Ahí está. Gracias, Jorge. ¿Sí? Más que una tendencia que pueda tener, ¿verdad? Ya si la escucha Libertad en la clínica y cuando Libertad le pregunta si socialmente pertenece a algún grupo o con quienes tiende a interactuar y le dice, pues, yo toco guitarra en un grupo de rock o estilo o música de algún tipo que no me sé como las tendencias. O algo por el estilo. Exacto, ajá. Entonces su vestimenta es acorde al entorno en el que ella se desenvuelve socialmente. No obstante, para la clínica no es acorde al momento. Pero entre todos, yo creo que es la que está mejor peinada. Sí, va. Muy bien, bueno. Vamos ahora, a ver. Gracias, Libertad. A usted, Lita. Vamos a analizar qué tienen en común estas tres figuras. Bueno, una que en paz descanse. Y le vamos a dejar la palabra a Olga Estefanía. La licenciada. Hola. ¿Qué tienen en común ellas tres? ¿Hay algo en particular en su apariencia que tienen en común? Deme un segundito, licenciada, solo le voy a... ¿Y eso cómo se llama, Linda? Sin ponerle diagnóstico. De nutrición. De nutrición.
anorexia, dice Valesca. Desnutrición, no creo. Desnutrición más que nuestros niños en Guatemala. Decir que es un TCA sin decir que es un TCA. Exacto. Decir que tiene un problema alimenticio sin decirlo, ¿verdad? Entonces, en el examen mental ponemos que la persona pues se presenta a la clínica ingresando por sus propios medios, se le ve arreglada, ¿verdad? Si fuera la de en medio o la de vestido negro, se le ve arreglada, en su apariencia física se le ve sumamente delgada, lo que da la impresión de estar con alguna situación de carácter alimenticio, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Y por último tenemos estos personajes. A ver. Pamela, ¿está por ahí Pamela? Sí, Lick. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien, gracias. Bien. Seria. Bueno, usted va a analizar estos personajes y ellos van a llegar a una fiesta. ¿Cómo sería entonces su vestimenta? O sea, ¿qué puede observar usted si ellos se presentan hacia una fiesta? Que no están vestidos acorde al lugar, porque es una fiesta, están vestidos como para una entrevista o para oficina. Muy bien. Y si ellos se presentaran y si ellos fueran personas que se presentan a una actividad deportiva, ¿qué podría estar pasando que se presenten así? Pueden ser los organizadores o van fuera del lugar también. No se encuentran orientados en situación. Ajá. ¿Verdad? Bueno, gracias Pamela. Bueno, entonces la idea del ejercicio es irnos dando cuenta de que todo va respondiendo también al aspecto cultural de la persona, a lo que clínicamente observamos, y si se dan cuenta es muy fácil ponerle el diagnóstico. Es como muy fácil decir, pues tiene anorexia o tiene tal cosa, es muy fácil, pero siempre en la entrevista puede pasar otros aspectos, ¿verdad? Podría ser desnutrición, como ustedes mencionaban. Como son artistas, sabemos que no es desnutrición, pero si fuera una persona acá en Guatemala, una niña que está en un hogar, que está institucionalizada o que la rescataron de su casa, es posible que sea desnutrición. Entonces es muy importante por eso escuchar a la persona, ¿verdad? Acá tenemos algunos aspectos de la conciencia y de la orientación que ustedes ya conocen. Se los voy a dejar acá solo como recordatorio. La atención, ¿sí? Se recuerdan que la atención es un elemento voluntario de la actividad mental. Ahorita que ustedes me estén poniendo atención y que estén conectados con mi clase, eso es voluntario, ¿sí? Eso no es involuntario o inconsciente, sino que es algo de lo que ustedes tienen el control. Los aspectos cognitivos, que es todo lo relacionado a las capacidades mentales, ¿verdad? Al lóbulo frontal, a las funciones ejecutivas, los tenemos acá, ¿verdad? Entonces los dejo para que vean, revisen con semiología. Todo esto ustedes ya en séptimo ciclo lo empiezan a ver ya en sus casos y ya lo empiezan a identificar. La capacidad de juicio, hemos hablado que la capacidad de juicio el juicio es la suma de todos los elementos del examen mental, ¿sí? Es la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones adecuadas. Por eso decimos que un adolescente no tiene capacidad de juicio todavía, porque no puede decidir en función de su protección y de su beneficio. Entonces ellos por eso no pueden ellos decir
tomar decisiones y que los adultos los quieran responsabilizar a ellos. Entonces se va a evaluar a través de la narrativa del evaluado, pero también a través de su edad, de su contexto. Una mujer o un hombre de 30 años que no tienen escolaridad, que se dedican a algún trabajo como albañilería, como ama de casa, donde no hay estímulos psicopedagógicos, no va a tener el mismo juicio que tiene una persona que tiene una licenciatura, que tiene una maestría, ¿verdad? Entonces el juicio tienen ustedes que valorar mucho el contexto de la persona. Aquí, aspectos motores y volitivos, ¿sí? Y pues ya los van conociendo ustedes. El afecto, ¿sí? Se recuerdan que el afecto es lo que ustedes observan durante la evaluación, y el ánimo es lo que la persona dice que siente. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se siente usted ahorita? Pues preocupado, triste o enojado, o sea, ¿y cómo lo veo yo, verdad? Entonces hay que diferenciar porque a veces nos confundimos. Ponemos en el ánimo el afecto y el afecto en el ánimo. El insight. En el ámbito forense, la capacidad de reconocerse como víctima o como sindicado, ¿sí? Ella es la comprensión que tiene la persona acerca de su situación. Y en la clínica cambia lo que es el insight, ¿verdad? Ámbito forense, el examen mental por lo general se realiza una sola vez. No obstante, esta situación es factible de cambiar debido a que en algunas ocasiones es necesario practicar una segunda valoración o reevaluación, por lo que dependerá de la complejidad del caso, ¿sí? Y muy importante, recuerden que sus palabras tienen que ser comprensibles para los abogados, para el juez, porque no son psicólogos los que van a leer su dictamen o su informe. Ámbito clínico. Entonces acá tenemos que el examen mental no se realiza una sola vez, sino que se va trabajando durante todo el tratamiento, ¿verdad? Es importante que todos los cambios que se han observado sean notados para encontrar posibles causas e inferir consecuencias. Bueno. Jorge, ¿está por ahí, Jorge? Sí, aquí estamos. Si logra visualizar bien este texto, porque es que está un poco largo, pero es un examen mental completo, para que me ayude con la lectura. Dice la integración de todo lo observado. Se presentó a evaluación psicológica forense caminando a través de sus propios medios, haciendo uso de mascarilla por la situación de salud actual, COVID-19, con alivio e higiene corporal adecuada. En su vestuario se observó que portaba un suéter verde, pantalón azul y tenis blancos. Su apariencia física fue congruente a su edad cronológica. Por su rendimiento durante el proceso de entrevista psicológica se identificó que tuvo la capacidad de percibir y responder a los estímulos del ambiente emotivo. Por el motivo por el que su estado de conciencia... Sí, ahí me faltó la coma, perdón. Coma. Por el que su estado de conciencia fue alerta orientada en tiempo, espacio y persona. Su nivel de atención fue adecuado durante el transcurso de la entrevista debido a que se visualizó receptividad al responder a las interrogantes que se hicieron sosteniendo contacto visual en todo momento a sí mismo. Se observó que la examinada mantuvo un buen control de impulsos durante la peritación. Su actitud hacia la evaluadora fue de cortesía y de colaboración. Durante la evaluación logró evocar acontecimientos de su pasado lejano e inmediato, por lo que se evidenció que su memoria es reciente, inmediata y remota. Se encuentran
conservadas. En cuanto a su motricidad fina y gruesa, no presentó alteraciones al momento de la peritación. Gracias, Jorge. ¿Sigo yo acá? Solo acá es, por lo que dice, se observó que la examinada, durante la evaluación logró evocar acontecimientos de su pasado lejano e inmediato, por lo que se evidenció que su memoria reciente, inmediata y remota se encuentran conservadas, ¿sí? Respecto a la sensopercepción de la entrevistada, al momento de la exploración psicológica forense, sus conductas manifestaron un adecuado proceso de percepción de la información sensorial e integración de sus sentidos al interactuar con el ambiente, lo cual significa que no se observaron alteraciones. Su inteligencia impresionó situarse dentro de los parámetros esperados para una persona adulta con su nivel académico e influencia de estímulos provenientes de su contexto sociocultural. El curso de su pensamiento fue ordenado y flexible, y en su contenido no se identificaron ideas de muerte o de autorreferencia. Su juicio fue acorde a la situación denunciada, su lenguaje verbal fue espontáneo, sin alteraciones en su tono y ritmo. En relación a su afecto, se visualizó triste, condición que fue respaldada a través de la tendencia al llanto al narrar los acontecimientos denunciados y de las verbalizaciones. Me sentí muy triste al volver a decir lo que me pasó. Es como que si volvieran a tocar la herida, siendo este un indicador de congruencia ideo-afectiva. Ámbito forense, descripciones con un lenguaje universal para lograr una mejor comprensión de parte de los sujetos procesales. Si se necesitara consignar algún término semiológico, colocar la definición en el apartado de terminología. Esta integración del examen mental, ese es su trabajo, ¿sí? Y sí, quiero que los que estén haciendo otra cosa pongan atención con esto. Hacer un examen mental no es presentar un listado de checklist, donde está orientación, un checklist, actitud positiva, checklist. Eso lo hace cualquier persona. El psicólogo clínico va a integrar todo. Para que un forense logre esto, tuvo que haberlo hecho en la clínica, porque lo forense es subdisciplina de lo clínico. Entonces, ustedes en su examen mental, esto es su trabajo final, ¿verdad? El examen mental no es solamente colocar cómo se viste la persona, sino que es evaluar todos los elementos que ya vimos anteriormente, que no se los repase uno por uno porque es de semiología, pero sí es muy importante que integren en el examen mental, ¿verdad? En psicopatología me dice el docente cuando hablo con él, mira, es que mi problema es que los alumnos no integran el examen mental, no redactan, no parafrasean, sino que me mandan el checklist. Entonces tiene toda la razón el docente, porque ya en semiología tuvieron que haber aprendido a redactar un examen mental. Bueno, y finalizo con esto de Jung, ¿verdad? Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Entonces, cuando elaboramos un examen mental, no podemos ser duros con la persona y querer que sea su rendimiento, su afecto, su capacidad cognitiva, su forma de ver al mundo como la vemos nosotros. Porque si yo les pregunto a ustedes, yo le pregunto, Jorge, ¿usted piensa ahorita como pensaba hace 3 años antes de entrar a la universidad? ¿Cuál es su respuesta? No, definitivamente no. O sea, No. La carrera y la universidad ha abierto mi forma de pensar y de actuar incluso en muchos aspectos. Así es. Y cuando termine su carrera, si primero Dios todavía coincidimos, ¿verdad? O coincide con otros profesionales, va a ser diferente a la que es ahorita. Eso se llama evolución, ¿verdad? Entonces, va cambiando nuestra manera de ver al mundo. Y estamos en nuestro derecho también a cambiar de opinión. En una época de nuestra vida pudimos haber estado de acuerdo con ciertos intereses o ciertas situaciones y ahora ya no estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué se nos va